Llevo más de 10 años como psicóloga comportamental, y si algo he aprendido es esto. La mayoría de los hombres de más de 40 no pierden a una mujer joven por su edad. La pierden por la inseguridad que se les escapa en cada gesto, en esa mirada que desvían demasiado rápido. Te han hecho creer que la solución es intentar parecer más joven, usar sus palabras, fingir una energía que ya no es tuya. Y ese, precisamente, es el veneno que mata la atracción. El secreto es lo contrario. Es ser radicalmente tú mismo, pero sabiendo cómo proyectar la calma y la historia que solo los años te han dado. Esa es la delgada línea entre el hombre que ella admira en secreto y el que olvida al instante. Lo que voy a revelarte en este vídeo no es una lista de trucos. Es una conversación que mereces escuchar. Una traducción de lo que ellas ven, pero nunca se atreverán a decirte a la cara. Así que si estás listo para entender el código, quédate conmigo. Sé dónde está usted ahora mismo. Quizás no este preciso instante, pero conozco el espacio mental en el que ha vivido por años. Puedo verlo. Está en un lugar concurrido, no importa si es un bar con buena música de fondo o un café tranquilo a media tarde. El murmullo de las conversaciones es una constante, un ruido blanco que lo aísla. Y entonces la ve. Del otro lado de la sala. Es joven, sí, vibrante. Ríe con una amiga y por un instante, un microsegundo que se estira hasta el infinito, el mundo se detiene. El sonido de la música, las risas ajenas, todo se desvanece. Porque su mirada, que venía barriendo el lugar sin un objetivo fijo, de repente aterriza. En usted. Y se detiene. No es una mirada agresiva. No es una invitación flagrante. Es algo más sutil, más primario. Es una pregunta silenciosa. Y por un latido de corazón, usted siente algo. Una chispa. Un eco de un hombre que solía ser, o que quizás nunca se atrevió a ser. Pero entonces, más rápido que la luz, más rápido que la posibilidad, su mente, ese juez implacable que usted ha entrenado durante décadas, golpea el mazo y dicta el veredicto. Ha sido un error. No te miraba a ti. Seguro que está viendo a alguien detrás de ti. Es solo educación, no sea ridículo. Y en ese instante, usted obedece. Se encoge. No es un movimiento brusco, es casi imperceptible para el ojo ajeno, pero yo lo veo. Sus hombros se contraen una fracción de milímetro hacia adentro. Su espalda, que por un segundo se había erguido con una presencia sólida, ahora se curva ligeramente. Y su mirada huye. Cae al suelo, a la mesa, al líquido ambarino de su vaso, o, más probablemente, a la pantalla fría y segura de su teléfono. Ese pequeño rectángulo de cristal se convierte en su escudo, en una coartada. Estoy ocupado. Soy importante. No me di cuenta. Pero ambos sabemos la verdad. Usted se dio cuenta. Y el pánico le hizo correr. Lo que ella ve en ese momento no es a un hombre ocupado. Ella, que tiene un doctorado en lenguaje no verbal por el simple hecho de ser una mujer en el mundo, lo decodifica al instante. Vio a un hombre que se asustó. Y la pregunta en su mente cambia. Ya no es ¿cuál es su historia? Ahora es ¿tímido? ¿Arrogante? ¿O inseguro? En cualquiera de los casos, la puerta que se había entornado un segundo, ahora tiene el cerrojo puesto. Y la llave la tiene usted, pero la ha tirado al fondo de un pozo. Y para protegerse de la herida de un rechazo que nunca ocurrió, usted construye la fortaleza. La narrativa falsa. Se cuenta a sí mismo una historia tan convincente que hasta el sabor de su bebida parece confirmarla, volviéndose un poco más amargo. Es obvio, mira su edad. ¿Qué iba a querer de mí? Parecería su padre. O peor, su abuelo. Ella busca energía, músculos, un futuro por delante, no un pasado en la espalda. Mejor me quedo en mi sitio, tranquilo, sin hacer el ridículo. Usted se sentencia a sí mismo al exilio, basándose en un crimen que no cometió, por una atracción que quizás era real. Repite el momento en su cabeza, pero la versión que proyecta es una edición del director llena de autocrítica,
donde el más mínimo atisbo de interés es borrado y reemplazado por la certeza de la indiferencia. Lo que usted no entiende, lo que no puede ver desde detrás de sus propias murallas, es que esa mirada no fue un accidente. Fue una puerta, y usted, con sus propias manos, la cerró desde adentro. Usted cree que la historia terminó ahí, ¿verdad? En el momento en que desvió la mirada, usted firmó el final del capítulo. Pero déjeme contarle el resto de la historia. Déjeme contarle lo que su inseguridad, ese filtro distorsionador con el que ve el mundo, le impide saber. Hablemos de lo que pasaba por la cabeza de ella en ese segundo. Y más importante, de lo que pasa por su cabeza en general. Usted asume que ella está buscando una versión más joven de usted, alguien de su edad, con su misma energía caótica, sus mismas dudas existenciales empaquetadas en un exceso de confianza. Usted compite en su mente con fantasmas de 25 años, con abdominales marcados y futuros brillantes. Y esa es su primera y más grave equivocación. Ella está cansada, exhausta. No es un cansancio físico, es un agotamiento del alma, de la paciencia. Está harta de la performance. Está harta de hombres que la escuchan esperando su turno para hablar de sí mismos. Harta de la validación constante que necesitan en redes sociales, de la inestabilidad emocional disfrazada de espíritu libre, de la fragilidad escondida detrás de una fachada de arrogancia. Imagínela en una cita. Él habla sin parar de sus planes, de su startup, de su último viaje, de sus logros. Y en una hora no le ha hecho ni una sola pregunta personal sobre ella. O imagínela intentando tener una conversación profunda con alguien que no puede levantar la vista de su teléfono, compitiendo con el mundo entero por una migaja de atención. Ella no está buscando más de eso. En secreto, en conversaciones con sus amigas que usted nunca escuchará, confiesan que anhelan algo más. Anhelan silencio. Y ahí es donde entra usted. En ese bar, en ese café, su calma no era un fallo del sistema. Era la característica principal. Lo que usted ve como defectos, como sentencias de la edad, ella los lee con un diccionario completamente diferente. ¿Su pelo entrecano? No grita vejez. Susurra historia. Le dice que usted ha vivido, que ha sobrevivido a tormentas, que sus sonrisas y sus ceños fruncidos han dejado un mapa en su piel. Esas líneas de expresión alrededor de sus ojos no son un signo de deterioro, son la prueba de que ha reído, de que ha llorado, de que ha mirado al sol de frente. Su silencio, esa cualidad que usted confunde con ser aburrido o no tener nada que decir, para ella es un oasis. En un mundo donde todos gritan para ser oídos, su capacidad de observar, de escuchar el entorno en vez de intentar desesperadamente ser el centro de él, no es apatía. Es poder. Es autocontrol. Es la calma de un león que no necesita rugir para que la selva sepa quién es. Ella no vio a un hombre viejo. Vio a un hombre entero. Un hombre que no parece estar compitiendo en una audición constante para demostrar su valor. Ella vislumbró, por un segundo, la posibilidad de un alivio. La posibilidad de una conversación real. La posibilidad de estar con alguien que ya sabe quién es y que no necesita que ella se lo confirme. Sé lo que está pensando ahora mismo. Puedo sentir su escepticismo a través de la pantalla. Ok, Camila, suena muy bonito en teoría, pero eso es para otros. Para los que son interesantes o ricos o más guapos. Tal vez para mí ya es tarde. Tal vez ya he cerrado demasiadas de esas puertas. Reconozco esa voz, esa duda. Es el último mecanismo de defensa de su juez interno, intentando que usted vuelva a su celda de seguridad. Pero escúcheme, entender lo que acabo de revelarle es solo el diagnóstico. Es la primera mitad de la ecuación. Aprender a actuar en consecuencia, aprender a traducir esa verdad en acción, eso es lo que cambia el juego para siempre. Y no tiene nada que ver con técnicas de seducción baratas. Tiene que ver con aprender a leer el idioma que ya se está hablando a su alrededor. Así que quédese conmigo, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. Bienvenido a la parte práctica.
Pero olvídese de fórmulas mágicas y frases hechas. Esto no es un manual de instrucciones, es una clase de traducción de comportamiento. Durante años, usted ha estado intentando leer un idioma extranjero con un diccionario equivocado, el de su propia autocrítica. Es hora de tirarlo a la basura y empezar a observar los datos brutos. El primer concepto, y el más importante, la diferencia entre la mirada de educación y la mirada de curiosidad. Son dos eventos completamente distintos, pero usted los ha estado metiendo en el mismo saco de riesgo. La mirada de educación es un escaneo social. Es breve, dura menos de un segundo. Barre el entorno, pasa por encima de usted, registra su presencia como parte del mobiliario y sigue de largo. No hay peso, no hay intención. Es el equivalente no verbal a un «buenos días» genérico en un ascensor. Pero la mirada de curiosidad, esa es otra historia. Esa mirada no pasa por encima, aterriza, tiene peso. Se posa sobre usted por un milisegundo más de lo socialmente necesario. Es ese instante extra, esa fracción de segundo en la que el cerebro de ambos registra que el contacto ha sido establecido. Es un momento de suspensión. Y a menudo, esa mirada no viene sola. Viene acompañada de un séquito de microgestos que usted ha estado ignorando. Un leve ajuste en su postura, un toque casi inconsciente en su pelo o en su collar. Una media sonrisa que nace y muere antes de ser obvia. O el más revelador de todos, se humedece los labios. Su cuerpo está reaccionando a un estímulo, y ese estímulo es usted. Su error hasta ahora ha sido pensar que ante esa mirada, usted tenía que hacer algo espectacular. Tenía que ser ingenioso, sonreír como una estrella de cine, o levantarse y decir la frase perfecta. Y la presión de esa performance imposible es lo que le hacía huir, mirar su teléfono. Pero aquí está la clave, la pieza central del código. La respuesta correcta no es la acción, es la quietud. La respuesta es el silencio sostenido. La próxima vez que sienta el peso de esa mirada, la que dura un instante de más, no huya. No se encoja, no busque su teléfono. En vez de eso, haga esto. Respire. Simplemente inhale. Sienta cómo el aire llena sus pulmones. Y mientras lo hace, sostenga la mirada. No de forma agresiva, no como un reto. Con calma. Con la misma curiosidad que ella le está ofreciendo. Y entonces, y solo entonces, haga un levísimo, casi imperceptible, aceno con la cabeza. No es una reverencia, es un reconocimiento. Es un telegrama de una sola palabra. Te vi. Nada más y nada menos. No hay una pregunta adjunta, no hay una demanda. Es un simple acuse de recibo. Y aquí es donde su trabajo como intérprete termina y comienza su trabajo como observador. Usted ha enviado una señal clara, tranquila y segura. Ahora, simplemente, recopile los datos de su respuesta. ¿Qué hace ella? Y no me refiero a lo que usted cree que ella piensa. Me refiero a lo que ella hace. ¿Le devuelve una pequeña sonrisa y luego vuelve a su conversación con su amiga? Fantástico. Eso es una puerta abierta. La invitación ha sido aceptada y la presión ya no está en usted. ¿Aparta la mirada? ¿Se gira ligeramente? ¿O su lenguaje corporal se cierra? Fantástico también. Eso es una puerta cerrada. Ha recibido una respuesta clara, sin drama, sin juicio, sin que usted tenga que pasarse el resto de la noche torturándose con ¿y sí? El objetivo no es conseguir un número de teléfono. El objetivo es salir de la jaula de su propia mente. Es dejar de adivinar y empezar a ver. Es reemplazar la ansiedad de la interpretación por la calma de la observación. Cuando lo hace, algo milagroso sucede. La interacción deja de ser un examen en el que puede suspender y se convierte en un experimento en el que cada resultado, positivo o negativo, es simplemente un dato. Y créame, esa liberación es más adictiva y poderosa que cualquier conquista.
Lo que sucede después de que usted empieza a aplicar este código no es un cambio en el mundo exterior. Es un terremoto interno. La gran revelación, el verdadero giro de guión, es el abandono de la competición. Usted se da cuenta, a un nivel celular, de que no tiene que competir con el hombre de 25 años. Nunca tuvo que hacerlo. Estaba corriendo en la pista equivocada, jugando un partido con las reglas de otro. Su juego es diferente. Su campo de juego es la madurez. Sus armas no son la energía explosiva y la promesa de un futuro, sino la presencia calmada y la evidencia de un pasado bien vivido. Y en ese campo, usted no es un jugador más. Usted es el dueño del estadio. Esta realización tiene un efecto físico inmediato. Casi puedo verlo mientras hablo. Es como si un peso que ha llevado sobre los hombros durante 20 años se disolviera en el aire. Su postura se endereza, no desde la arrogancia, sino desde el alineamiento. Sus hombros se relajan y caen a su posición natural. Usted empieza a ocupar su espacio en el mundo de una forma diferente. Ya no se disculpa por existir. Hay una serenidad en sus movimientos, una economía en sus palabras. Usted deja de emitir esa vibración de necesidad, esa energía de «por favor, acéptame», y la reemplaza por una autosuficiencia silenciosa que es, para una mujer joven y perceptiva, magnética. Ella no lo sabe explicar, pero lo siente. Siente que usted es un centro de gravedad, no un satélite que busca desesperadamente un planeta que orbitar. Y entonces, ocurre. La próxima vez. Porque habrá una próxima vez. Usted está en un lugar, el murmullo de fondo es el mismo, pero usted es diferente. Y un nuevo par de ojos, una nueva mirada de curiosidad lo encuentra en la multitud. Pero esta vez, usted no se congela. No hay pánico. No hay un veredicto instantáneo de su juez interno. En su lugar, hay una calma expectante. Una curiosidad que refleja la de ella. Usted la sostiene. Respira. Y da ese levísimo aceno de cabeza, ese reconocimiento silencioso. Ella sonríe. Una sonrisa genuina, no una mueca de educación. Y tal vez, solo tal vez, esta vez es ella la que encuentra una excusa para pasar cerca de su mesa de camino a la barra. O quizás no. Quizás simplemente vuelve a su conversación, pero de vez en cuando usted siente su mirada volver a usted, ya no con una pregunta, sino con una afirmación. La conversación que podría iniciarse, o no, ya no es el objetivo. Es una consecuencia natural. Es ligera, porque no nace de la necesidad, sino de un interés mutuo y validado. Cuando usted finalmente habla, su voz es calmada. No está nervioso, está presente. ¿Quién es ella?, se pregunta en lugar de ¿qué pensará de mí? Y esa es la imagen final. Esa es la verdadera victoria. Usted, en una conversación con ella. No como un cazador que ha atrapado a su presa. No como un hombre mayor que ha usado un truco para conseguir a una chica joven. Sino como dos personas que se han reconocido en la multitud. El sonido de su propia risa, que sale fácil, sin esfuerzo. La forma en que se inclina para escucharla, no por técnica, sino porque lo que dice es genuinamente interesante. En ese momento, usted entiende la verdad más profunda de todas. Su edad, eso que usted creía que era su mayor obstáculo, su pecado original, es en realidad la moneda de cambio más valiosa que posee. Es la razón por la que esta conexión, tranquila, adulta y real, es posible. El premio no era conseguir su atención. El premio era convertirse en el tipo de hombre cuya propia presencia es, en sí misma, la respuesta a una pregunta que ella ni siquiera sabía que estaba haciendo. Y ese hombre, créame, es inolvidable.